Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido. Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. El discurso del presidente Javier Milei hoy en el Foro Económico de Davos, en Suiza, un foro que reúne a empresarios pero también a líderes mundiales. Es el segundo discurso que pronuncia el presidente Milei en este foro desde que es presidente. Precisamente el año pasado había estado allí, había hablado de los zurdos y había generado mucho ruido en aquella oportunidad. También generó un sacudón hoy con este discurso en el que recurre a estos conceptos como la ideología woke, la ideología de género y también con cuestionamientos hacia el feminismo y muchas otras cosas que abordaron cuestiones de lo social, podríamos decir, más que de lo económico. Sí dijo que la Argentina hoy es un ejemplo mundial y que está siendo abrazado por el mundo. Vamos a sumar rápidamente a Marcelo D'Aloisio, nuestro corresponsal en Europa. Allí en Europa se habla mucho de esto y hay muchos diarios reflejando este discurso del presidente Milei. Marcelo, buen mediodía. Totalmente, muchas gracias. Igualmente para todos ustedes, Martín, muy buenos días. Sí, ahí lo acabamos de escuchar, cuando él calificó la ideología woke como el cáncer que hay que extirpar porque el wokeismo pretende secuestrar nuestro futuro, ¿no? Lo que sí puso de relieve, y por eso le han dado mucha manija mediática en esta parte del mundo, que él no se encuentra solo en esta lucha, estimado Martín, recordando a sus fieles aliados, como el flamante presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no es cierto?, el de premier húngaro Orbán, el de presidente del gobierno de Israel Netanyahu, su amiga Giorgia Meloni, la premier italiana, entre otros. Después recordaba Bukele también. Permitidme solamente recordarles que a propósito de mandatarios internacionales, él se reunió también con el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿no? Pero volviendo al discurso de esta mañana, acá en Europa le han dado mucha manija mediática cuando él aseguraba que la nueva forma de hacer política es decirle la verdad a la gente, Martín. Y también han destacado por acá, en algunos portales, un fragmento contradictorio de su discurso de esta mañana, porque en un determinado momento, estimado Martín, estimados amigos, él critica los organismos multilaterales de crédito, ¿no es cierto?, calificándolo como un brazo extorsivo, cuando sabemos muy bien, y acá en Europa todo el mundo sabe, que hay un equipo técnico en Buenos Aires que va a comenzar a negociar, un nuevo préstamo a beneficio de nuestro país, que debería servir para levantar el cepo, porque yo recuerdo que acá también están dando mucha manija mediática a las reuniones que él mantuvo con importantes CEOs de grandes multinacionales, ¿no? Hay una que se ocupa de inteligencia artificial, que se ha comprometido en invertir $500 millones en Argentina. Después se reunió con el CEO de una famosa gaseosa de color negro, ¿no es cierto?, que conocemos a la perfección, ¿no? Y a todos se les pidió evidentemente el presidente de la Nación que inviertan en la República Argentina porque el cepo se va a levantar. Gracias a estos fondos frescos que deberían llegar desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, a uno nos puede gustar o no el presidente de la Nación, pero que sea bastante mediático y muy famoso aquí en Europa, puedo asegurarle como corresponsal que no hay ninguna duda. El presidente argentino está en la boca de todos los medios de esta hora del día. Bueno, precisamente por algunas de sus definiciones, por cuestiones tan sensibles como los femicidios. Repasaba algunos portales, sobre todo de España, que ha tenido una verdadera epidemia vinculada con la violencia familiar y la violencia de género, que ahora se están haciendo eco de esta negación que de alguna manera hay por parte del presidente argentino en esta cuestión. Vamos a repasar ese fragmento donde hablaba de estos temas. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio. Y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres.
Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Bueno, hay que decir, Marcelo, vos lo has seguido atentamente, que el discurso no despertó muchos aplausos, más allá de tener una sintonía con discursos que están presentes en la sociedad y también a la voz de algunos de los principales líderes, entre ellos el flamante presidente de los Estados Unidos. Es verdad lo que vos decís. También hay que destacar que no había una multitud en la platea, porque es una sala chiquitita donde él tomó la palabra, ¿no es cierto? ¿Cómo será que en un determinado momento el presidente de la nación dice: me dirijo a todos los políticos del mundo, también a aquellos que nos están siguiendo, digamos, a través de videoconferencia desde su casa o desde sus despachos, ¿no es cierto? No recibió muchos aplausos, eso es verdad, efectivamente, y bueno, ahí tenés el tema de la ideología woke, ¿no es cierto?, que él consideraba un cáncer y que, digamos, le echó la culpa, para ser honesto, digamos, a esta ideología que permitiría siempre la intervención del Estado en cada rincón de la sociedad, ¿no es cierto?, digamos, en la política ni hablar, en las universidades, en los medios de comunicación. Y a propósito de medios de comunicación, también aquí en Europa, y tengo la obligación de contarles esta preocupación que hay por acá, digamos, se habla mucho de esta entrevista que otorgó a Bloomberg, que ustedes conocen a la perfección. Ahí también él habla del levantamiento de cepo, de estas negociaciones con el FMI, a pesar que criticó el organismo de multicrédito esta mañana, ¿no? Pero acá le han dado mucha manija mediática cuando él amenazó con salir del Mercosur si el Mercosur te pone el palo entre la rueda para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y sobre todo la amenaza de abandonar la Organización Mundial de la Salud y el Tratado de París sobre cambio climático, siguiendo, Martín, el mismo camino de Donald Trump en los Estados Unidos. Le dieron mucha manija mediática, sobre todo los medios italianos, que ya hoy titulaban: un gobierno aliado de Giorgia Meloni amenaza con violar el Tratado de París sobre el cambio climático. Fíjense ustedes. Bien, Marcelo, gracias por tu aporte allí desde Europa. Gracias a ustedes, un gran abrazo.